Hola, muy buenas tardes a todos. Rezamos en este día celebrando a San Mateo, apóstol de Jesús y autor de uno de los evangelios, y el pasaje que vamos a compartir precisamente es de su evangelio en el capítulo 9. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa prefiero la misericordia y no los sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Debe haber sido grande la sorpresa de Mateo al sentirse invitado por Jesús a convertirse en un discípulo, a seguirlo en este seguimiento que, como sabemos, no es solamente un desplazamiento físico, es seguir en el estilo de vida, compartir la vida de Jesús e intentar hacerla propia, vivir como Él. Sorprendido digo porque estaba haciendo una de las tareas más desagradables que se podían hacer, o por lo menos la que más desprecio despertaba. Eran los publicanos, eran los ladrones oficiales, se enriquecían con parte de los impuestos que cobraban para un imperio opresor, el imperio romano. Bueno, todo esto que sabemos. Jesús lo llama sin que Mateo exprese ningún deseo, ni de seguir a Jesús, ni de convertirse. No hay ninguna manifestación de arrepentimiento, tampoco muestran ese deseo quienes se acercan a la casa para compartir la mesa, publicanos y pecadores. Compartir la mesa, cosa que siempre es, pero sobre todo en tiempos de Jesús y en esa sociedad, eso implica, señala una familiaridad extraordinaria, una cercanía muy importante. La mesa compartida es algo prácticamente sagrado, cosa que hace que los fariseos de ninguna manera compartirían su mesa con estos personajes despreciables de la sociedad, y les sorprende y seguramente se escandalizan de que Jesús sí lo haga, por eso preguntan a los discípulos. Jesús se justifica con un refrán seguramente conocido, popular y de mucho sentido común: el médico es para los que están enfermos, no necesitan médico los sanos. Y con una cita del profeta Oseas, donde Dios reclama la misericordia, la presencia de la misericordia, sin excluir los sacrificios, sin excluir los ritos, el culto, pero siempre el culto tiene sentido y valor cuando nace de una experiencia de amor, en el caso de los judíos como en el caso nuestro también hoy. Los ritos, los cultos, etcétera, todo tiene que venir de una experiencia del amor de Dios, que se traduce siempre, como sabemos, en el amor a los demás. Prefiero la misericordia. Los fariseos tenían todos los ritos, todos los cultos, seguramente participaban con mucha responsabilidad y fidelidad y constancia, pero les faltaba esto, fundamental del corazón de Dios, la misericordia. La respuesta de Jesús sigue con esta aclaración de que vino precisamente a buscar a los que están enfermos, a los que están necesitados. Vino, para eso se encarnó, para eso es su ministerio, lo vemos todo el tiempo juntándose con las personas más alejadas de la práctica religiosa, que curiosamente son los que mejor reciben y con más alegría reciben el anuncio del reino, se sienten amados por Dios probablemente como nunca antes. Vino para eso, predica para eso, da la vida para eso, y también en este sentido uno puede anotarse en la medida en que nos sentimos pecadores realmente conscientes de nuestra debilidad, de nuestras fragilidades, no solo por los pecados grandes o pequeños que hayamos cometido o que estemos cometiendo o que están en nuestro corazón y no terminan de irse, sino también por una distancia enorme entre el amor de Dios y el nuestro, nuestra capacidad de amar a veces tan
limitada. El recién llamado Mateo, de paso es lindo celebrar esto, el recién llamado Mateo ya empieza su misión, queriéndolo o sin quererlo. Lo cierto es que a raíz de que Mateo se acerca a Jesús, los publicanos y los pecadores se sienten confiados para sentarse también a su mesa. Empieza esta misión de Mateo que uno puede decir no terminará más, seguirá en el ministerio al lado de Jesús, seguirá después de la resurrección con el Evangelio que escribió precisamente para hacer llegar el conocimiento del amor de Dios a los que estaban más lejos. Es una linda celebración para reconocer esta misericordia enorme de Dios que nos llama sin mérito alguno, que nos invita a ser discípulos de Jesús, a vivir como Él, que nos invita también a raíz de nuestra experiencia y no sin ella, diría, ser nosotros testigos. No vamos a anunciar un evangelio que hemos asumido plenamente y que nos ha transformado absolutamente la vida como quien ya tiene todo resuelto. Vamos a anunciar el evangelio porque fuimos objeto de la misericordia de Dios y podemos hablar de eso, de cómo Dios perdona, de cómo Dios es misericordioso. En este sentido, nuestras limitaciones, nuestros pecados pasados o presentes son de algún modo una riqueza, me parece raro, pero una riqueza que nos permite acercarnos con humildad a los demás y para ser testigos de esto y solo de esto. Es lo más importante que Jesús quiso anunciar. Ojalá nuestra experiencia de la misericordia de Dios sea tal que nos sintamos impulsados todo el tiempo a mostrarla, especialmente a quienes no creen en ella, a quienes están más lejos, a los enfermos que necesitan del médico, enviados también nosotros por Jesús. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos regale su protección y su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.